Hola, muy buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar una entrevista al doctor Hernández, quien es traumatólogo, el cual en base a su experiencia y por supuesto a su conocimiento, nos va a responder ciertas preguntas relacionadas a cómo tener una buena relación médico-paciente, cuál es su importancia, qué estrategias podemos utilizar y por supuesto qué estrategias usa él con sus pacientes para poder entablar una buena conversación con ellos, una buena comunicación con sus pacientes. También nos va a comentar acerca de cómo podemos tener una buena entrevista médica. Y bueno, espero que disfruten mucho esta entrevista. Ahora tenemos que recordar que la relación médico-paciente es un claro puente hacia la salud. Que la relación que se establece entre un médico y un paciente es mucho más que una simple consulta. Es un vínculo de confianza, de respeto, de colaboración que se construye a diario y que es una relación entre dos personas, dos historias de vida, dos mundos. Cuando un paciente entra en contacto con el médico, se establece una relación terapéutica, se desarrolla un sistema que tiene por objeto lo que es la interacción, en el que tanto como el uno como el otro se han de encontrar comprometidos con una causa que promueve a ambos en lo que es la consecución de un fin. En esa relación médico-paciente se tiene como fin inmediato lo que es restaurar la salud del enfermo y que conlleva responsabilidad compartida, donde el médico y el paciente tienen responsabilidades el uno con el otro. Y esta relación trasciende la mera transacción de servicios de salud y se trata de lo que es un vínculo interpersonal complejo, dinámico, que influye significativamente en lo que es los resultados clínicos y también en la experiencia general de cada uno de los pacientes. Pero eso es algo que estaremos desarrollando en esta entrevista. Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y usted cómo Me está? alegro muchísimo. Nosotras somos estudiantes de segundo año en medicina. Yo soy Mick Paredes, ella es mi compañera Laura Paredes, quien nos va a acompañar en la entrevista. Nos gustaría muchísimo que se presentara, que nos dijera cuál es su especialidad, más o menos de qué se trata. Bueno, yo soy el doctor Marcelino Hernández, graduado en la Universidad de Carabobo en el año 1982. Hice mi residencia en Guárico y posteriormente hice mi internado en el Hospital Central de Valencia, Carabobo, Ujú. y el posgrado también lo hice en el Hospital Central de Carabobo. Entonces soy un médico especialista en traumatología, ya más o menos con 28 años en ejercicio y he pasado por las distintas pasantías, ginecología, traumatología, pediatría, rural, todas esas experiencias ya las he pasado. Entonces quisiera saber cuáles serían las expectativas que usted quiere pues, saber de la relación médico-paciente. Ok, bueno, en este momento mi compañera Laura va a empezar la ronda de preguntas. Entonces, ella le va a preguntar unas cositas, luego yo, esa va a ser la dinámica. Entonces, bueno, la dejo para que ella le comience con esta ronda de preguntas entonces. Perfecto. Doctor Hernández, me gustaría comenzar con la primera pregunta y es, ¿qué características cree usted que debe tener un buen médico? Bueno, mira, hay muchas características. Realmente, en, en- en general son características humanas que debería tener todo ser humano, ¿verdad? Cortesía, amabilidad, respeto, empatía, y formación académica. Yo creo que esas serían
las características básicas de un profesional médico y la actualización de su especialidad, estar siempre actualizado, yendo a congresos, o bien ya sea presenciales o ya que disponemos de tecnología ahora podemos ir a congresos vía Zoom. Entonces, ese sería en síntesis lo, lo más grande que yo vería que debería tener uno. Y humildad, esa es otra característica. Claro, tiene toda la razón, Otro- es cierto. Es importante que Ujú. un médico sea humilde y que también tenga un conocimiento base, un conocimiento previo para poder ayudar a los pacientes. Ahora, con respecto a los pacientes en sí, ¿cuáles serían las características que debería tener un buen paciente en base a su criterio? Bueno, en base a los criterios que yo he vivido, yo pienso que la característica principal es la confianza. Es la confianza que tenga el paciente sobre su médico, ya sea por referencia de familiares o amigos, pero siempre cuando se comienza el ejercicio, la mejor referencia que tienen los pacientes son de los pacientes que nosotros hemos visto y ellos son los que le dan este, al paciente. Le dicen, mira, estuve con un paciente, me trató de tal manera, de tal forma, y entonces ahí viene la recomendación. Generalmente, entonces yo diría que la principal característica sería la fe en el especialista, en el médico, pues, con que se va a tratar. Claro, exactamente. La base de una buena relación médico-paciente es, claro, la confianza. Ahora, Exacto. ¿cuál sería la esencia de un buen interrogatorio o entrevista médica? La esencia vamos a llamarla entrevista, para que el paciente no se sienta que está como interrogado. Yo llamaría que la esencia sería la empatía, ¿verdad? O sea, y definiendo como empatía es ponernos nosotros en el lugar del paciente. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo le preguntamos sin herir su susceptibilidad, ¿verdad? Sin atemorizarlo, ¿verdad? Porque algunas veces el paciente va cargado con miedo, algunas veces el paciente va ansioso. Entonces, lo principal es, nosotros es sentir cómo llega el paciente. Si el paciente está tranquilo, el paciente está agitado, el paciente tiene confianza, el paciente cree lo que nosotros le estamos preguntando, ¿verdad? Y entonces hacer las preguntas de una manera sencilla. Por ejemplo, si el paciente va con un dolor, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Dónde está localizado el dolor? ¿Cuánto tiempo tienes con el dolor? ¿Has tomado algo para el dolor? ¿El dolor se te quita con lo que tomas? Eso más o menos sería la, la, la relación, pues, entre el médico y el paciente. ¿Ok? Es muy interesante eso que dijo sobre la empatía. Creo que es algo que verdaderamente ningún médico debería olvidar, que hay que ser empáticos con nuestros pacientes y colocarnos en su lugar, sentir como si nosotros fuéramos los que estuviésemos en esa posición. Ahora bien, ¿cuál usted cree que sea la importancia de mantener una buena relación médico-paciente? ¿Por qué usted considera que es tan importante esta relación? La importancia
de la relación médico-paciente, porque el paciente a través de sus palabras nos va a decir los síntomas motivo por el cual va a la consulta. Y nosotros vamos organizando en nuestra mente un concepto previo de lo que pueda el paciente tener. Y así, por ejemplo, y de laboratorios posteriores a esa relación, ¿verdad? A esa entrevista, a esa comunicación, para nosotros ir detrás de un diagnóstico asertivo, certero, con un posterior tratamiento adecuado del paciente. Ese sería lo que yo pienso, pues. Claro, claro. Y sabemos que, bueno, que esta relación médico-paciente, aunque la podemos definir y podemos hablar de ella, no es tan fácil establecerla. Por eso queremos preguntarle cuáles son esos desafíos a los que usted se enfrenta como profesional al tratar de mantener esta relación médico-paciente. Yo diría que es romper el hielo, básicamente, o sea, tratar de llegarle al paciente, tratar de ponernos en su lugar, escucharlo como que si fuéramos nosotros los que estamos padeciendo. Y darle a entender al paciente de que nosotros estamos para ayudarlo. Eso sería lo básico. Bien, La ayuda, pues. claro, es verdad. Me gustó mucho eso que dijo hace ratico. Ahora bien, con respecto a las diferencias culturales y quizás las diferencias de comunicación, ¿cómo debería comportarse el médico ante esas situaciones? ¿O cómo usted aborda esas diferencias culturales que a veces tienen los pacientes con los médicos? En este caso, algún paciente que haya tenido algún tipo de diferencia con usted, ¿cómo hace para abordar esos temas? Diferencias culturales en, en cuanto que al idioma o a las costumbres o a la falta de poderle entender lo que el paciente dice. Esa sería mi pregunta. Sí, exacto. Puede ser a nivel de religiones, de idiomas, como usted mencionó. Sí, esas diferencias que a veces tienen los pacientes con los médicos, ¿cómo hacen en ese caso para abordarlos? Bueno, yo le voy a decir de un caso real que vi en la emergencia del Hospital Central de Valencia, donde estaba una niña, ¿verdad?, de 6 años. Entonces, los padres, eh, desde el punto de vista religioso, son testigos de Jehová y ellos nos permiten las transfusiones sanguíneas. Por mucho que usted le explique a través de la ciencia de que, mira, tiene la hemoglobina baja, tiene plaquetas bajas, hay una gran cantidad de elementos y componentes de la sangre que están bajos y eso hay que restituirlo. Las creencias de ellos estaban muy por encima de las razones técnicas y de las razones de la ciencia, pues. Y nos vimos en la obligación de respetar las creencias de los padres para no transfundir a la niña. Y pusimos otros elementos no sanguíneos para, para no entrar en conflicto con los padres.
Esa es una realidad que se lo puedan conseguir ustedes durante el ejercicio. Claro, Y exactamente, y hay que saber abordarlo. En, en su práctica sí, diaria, práctica médica diaria, ¿qué estrategia utiliza usted con sus pacientes para tratar de romper el hielo, como usted lo dijo anteriormente, para establecer una relación de confianza con sus pacientes? ¿Qué hace usted para lograr eso? yo hago como si estuviera hablando con un amigo, como, mira, trato de que la relación sea como una relación de amistad, no una relación de yo soy el médico, tú eres el paciente. Es es tratar de ponerme con igual que él. Eso es lo que me ha dado la experiencia. De esa manera se rompería el hielo, pues. Algunas veces contando un chiste, entrando en una conversación, y poco a poco va uno entrando en confianza con el paciente. Hay tácticas descritas para, pero yo creo que la mejor táctica es la empatía. O sea, tranquilo, yo quiero ayudarte, no tengas miedo, y ese tipo de palabras que van haciendo que la relación vaya fluyendo. Eso es lo más importante. Claro, es muy cierto. Mientras uno trate a los pacientes de una manera cálida, con esa familiaridad, con esa humanidad, ellos se van a sentir cómodos y así podemos hacer que la comunicación, que la conversación, que esa entrevista, como usted bien lo dijo, vaya fluyendo y que se vaya perdiendo esa tensión que muchos pacientes pueden tener al momento de hablar con un médico. Ahora, para finalizar la entrevista, me gustaría que nos contara alguna experiencia en la que usted se haya dado cuenta que verdaderamente es importante tener una buena relación médico-paciente, una experiencia en donde usted haya, haya visto que esa relación debe ser sólida y bonita para poder ayudar al paciente. Bueno, de una que me acuerdo es de una paciente que entró muy agitada con un reumatismo a nivel del pie. Y bueno, se le mandó a hacer un estudio radiológico y tenía una fractura de una de las falanges de los dedos del pie. Y yo le hago una pregunta a ella de que si le pasaba algo, de que se estaba pasando por algún momento fuerte. Y la señora entró en llanto, en ese momento entró en llanto y tuvo como una catarsis, donde ella expresó que se sentía mal porque un hijo se le había ido fuera del país. Y entonces ella, cuando el hijo se fue, pues ella sa- salió corriendo y se golpeó, pues. Entonces vemos como las emociones, ¿verdad? En este caso en ella, una emoción de la pérdida o una ausencia de un hijo ocasiona un accidente que le lleva a una consulta, pero realmente no era la fractura, realmente era la ausencia de un hijo que se iba para el exterior. Y eso me marcó bastante. Y entonces, por eso digo que tenemos que tratar de ser empáticos, no solamente ver al paciente como un especialista, no, tiene una fractura y ya, sino ir un poquito más allá. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está todo? Y ahí en ese momento ella se desbordó y empezó a contar realmente el problema. Y te puedo decir que después que ella se desahogó, lloró y todo eso,
el dolor desapareció. El dolor de la fractura desapareció, porque yo creo que lo más importante para ella era esa pérdida que tenía, pues, de su hijo que se iba. Entonces tenemos que abarcar al ser humano cuando nosotros estamos como médicos en el campo, en su campo emocional, su campo social, su entorno, de muchas veces que nosotros no ser súper técnicos, ¿verdad? Porque no somos máquinas, somos personas que tenemos emociones y es lo fundamental. Es lo fundamental, aparte de la formación técnica, que claro está, de la formación académica que tiene que ser, pero también en la parte humana, en la parte emocional, teníamos que tener un poco de sensibilidad. Ahí creo que estaría la médula de la relación con médico-paciente, la empatía con nuestro paciente. Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias por cedernos esta entrevista. Y es cierto, los pacientes son, más allá de pacientes, son personas que vienen hacia los médicos con aquella esperanza de sentirse mejor y que bueno, somos todos seres biopsicosociales, tenemos un aspecto biológico, psicológico, social, somos personas con un una familia, entonces claramente todo eso se tiene que abordar a la hora de tratar una relación médico-paciente. Pero bueno, muchísimas gracias, encantadas con su entrevista. Bueno, estamos a Gracias. la orden.